Byung-Chul Han, en La desaparición de los rituales, emprende una reflexión sobre cómo la pérdida de los gestos simbólicos y de las prácticas comunitarias que estructuraban la vida humana ha dejado al individuo moderno sin hogar en el tiempo. Los rituales, dice, son acciones simbólicas que generan comunidad, que dan forma y duración a la vida, que transforman el mero estar en el mundo en un estar en casa. No son simples costumbres, son técnicas de asentamiento simbólico que dotan de sentido y estabilidad al tiempo y al espacio. En el pasado, los rituales eran como una morada para la existencia, un armazón que hacía que el mundo fuera habitable. Hoy, bajo la presión por producir, por comunicar y por mostrarse, ese armazón se desintegra. Lo que antes era una comunidad sostenida por símbolos se ha convertido en una sociedad de comunicación sin comunidad. El símbolo, aquello que une, que hace que dos partes se reconozcan como una totalidad, ha sido sustituido por el dato y la información, que no poseen fuerza simbólica ni duración. En consecuencia, vivimos una pérdida de sentido, una erosión de la duración, una aceleración que nos deja sin arraigo. Para Han, la sociedad contemporánea está sometida a una presión constante para producir, una compulsión a la novedad y al rendimiento que destruye la permanencia. La economía neoliberal, basada en la producción continua y el consumo incesante, despoja a las cosas de su durabilidad y convierte todo, objetos, valores, emociones, en mercancía. Bajo esta lógica, incluso lo moral o lo espiritual se comercializa, se salva el mundo consumiendo, se cambia el planeta bebiendo té ecológico. Los valores se vuelven señales narcisistas de distinción, instrumentos para reforzar el yo. Así, la relación simbólica con el mundo, que unía al hombre con los demás y con las cosas, se transforma en una relación de consumo. En lugar de usar y cuidar las cosas, las gastamos, en lugar de habitar el tiempo, lo consumimos. Han observa que la repetición ritual, esa constancia que instala sentido en lo cotidiano, se ha desvalorizado en favor de la innovación, la creatividad y la autenticidad, ideales del neoliberalismo que nos fuerzan a reinventarnos sin cesar. Pero lo nuevo, advierte, se banaliza de inmediato, se vuelve rutina bajo la máscara de la novedad. La repetición, por el contrario, contiene una intensidad silenciosa, la del reconocimiento, la del sentido que retorna. Kierkegaard, a quien Han cita, decía que la repetición es un vestido que se acomoda sin oprimir, una experiencia que, en su constancia, da paz y plenitud. En una cultura obsesionada con lo excitante y lo nuevo, hemos perdido la capacidad de demorarnos, de encontrar intensidad en lo discreto. Esta incapacidad de repetición conduce al vacío y a la adicción a los estímulos. El neoliberalismo, dice Han, promueve una percepción serial, saltamos de una información a otra, de una emoción a la siguiente, sin profundidad. La comunicación digital intensifica esta dispersión, estamos siempre conectados, pero cada vez más solos. Vivimos en un ruido permanente que elimina el silencio necesario para el reconocimiento simbólico. En el pasado, la repetición ritual, la plegaria, la ceremonia, educaban la atención profunda. Hoy, la atención es fragmentaria, dispersa, plana. No es casual que surjan patologías como el déficit de atención, el alma, en lugar de rezar, se da tono incesantemente. Los rituales no solo estabilizaban la vida, sino que producían comunidad. Creaban resonancia, una vibración común entre los hombres y las cosas, entre la vida y el cosmos. Sin resonancia, dice Han, la vida se enfría, se vuelve muda, aislada. La depresión es el resultado extremo de esa falta de resonancia. En el mundo digital, los me gusta, los seguidores y los comentarios no son resonancia, sino eco del yo. La comunidad se ha convertido en una ficción comercial, un simulacro vacío llamado community. La comunicación, desligada de la comunidad, se acelera porque ya no tiene contenido simbólico, solo circulación. En esa circulación constante, el silencio, condición del sentido, desaparece. El yo moderno, atrapado en la necesidad de autoproducirse, se explota a sí mismo bajo la ilusión de libertad. Producir viene de mostrar, exhibir. Vivimos en un régimen donde todos debemos presentarnos, ser visibles, ser auténticos. Pero esa autoproducción narcisista es autodestructiva. El sujeto del rendimiento se consume en su propio esfuerzo de optimización, hasta quedar vacío. El burnout y la depresión son el reverso de esta cultura de la positividad y la productividad. En una sociedad ritual, donde el individuo se vaciaba de sí en la forma simbólica, no había depresión, porque el yo se diluía en lo colectivo. Hoy,
Al no poder salir de sí, el sujeto se encierra, se asfixia en su propia interioridad. Anne describe la segunda gran patología contemporánea como la presión para ser auténtico. La autenticidad, ideal moderno de ser fiel a uno mismo, se ha transformado en una nueva forma de coacción. Lo que antes era búsqueda de verdad interior se convierte en mandato de originalidad y autoexplotación. Cada individuo debe construir su identidad como una marca, debe diferenciarse para ser visible en el mercado de las personalidades. El culto a la autenticidad destruye la dimensión simbólica del ser, porque convierte toda forma en sospechosa, todo gesto ritual en hipocresía. En nombre de la autenticidad, se rechaza la cortesía, el juego, la representación, se exige la expresión inmediata del yo. Pero esa espontaneidad no es libertad, es exhibicionismo emocional. La sociedad de la autenticidad se vuelve pornográfica, no por el sexo, sino por la exposición cruda del alma. Las emociones se muestran sin mediación, como mercancías del yo. En contraste, las sociedades rituales sabían jugar con las formas. El siglo XVIII, dice Anne, aún vivía en la teatralidad, los gestos, la moda, las máscaras eran formas de interacción simbólica, modos de juego social. El cuerpo era un escenario donde se representaba la vida, no un escaparate de la interioridad. Con la llegada del trabajo como valor supremo, esa teatralidad se perdió, el mundo se transformó en fábrica y el hombre, en trabajador. Lo lúdico, el placer de representar, dio paso a la seriedad de la producción. Incluso el arte se volvió discurso, perdió su magia y su poder encantador. La obsesión por el contenido, la transparencia y el mensaje destruyó el misterio de la forma. Anne dice que el arte contemporáneo se ha vuelto protestante, desritualizado, sin belleza ni ambigüedad. Del mismo modo, el eros, la fuerza del deseo y del juego, se ha extinguido. El narcisismo colectivo, al eliminar la alteridad, mata el deseo. En una cultura donde solo se refleja el yo, donde todo es igual, no hay espacio para la seducción ni para el misterio. El resultado es una sociedad desencantada, incapaz de celebrar. Las fiestas, que eran formas rituales de exceso, transgresión y comunión, se han transformado en eventos comerciales, en espectáculos sin sacralidad. El descanso, el sabbat, el reposo sagrado, ya no existe. El tiempo libre se ha colonizado por la lógica del trabajo. Incluso el ocio se convierte en producción. La fiesta, que unía contemplación e intensidad, se ha disuelto en entretenimiento. La desaparición de los rituales también implica la desaparición del cierre, del final. Vivimos en una época que no sabe concluir. Todo está abierto, provisional, inacabado. La lógica del update permanente, actualizar, mejorar, optimizar, destruye toda forma de clausura. Nada se completa, ni los proyectos, ni las relaciones, ni las vidas. Pero el cierre es esencial para la experiencia del sentido. Solo lo que se concluye puede tener forma. Anne asocia esta incapacidad de finalizar con el narcisismo. El sujeto narcisista no puede dejar que algo se independice de él, no soporta lo terminado, porque eso lo desplazaría de su centro. Prefiere mantenerse en proceso, siempre abierto, siempre produciendo. Por eso no hay reposo, ni duelo, ni muerte simbólica. El neoliberalismo convierte la apertura en mandato, flexibilidad, movilidad, conexión infinita. La globalización elimina los lugares, las fronteras, las diferencias. Lo local, que ofrecía un hogar simbólico, es reemplazado por el no lugar global. El resultado no es libertad, sino desubicación, ya no habitamos, solo circulamos. Anne recurre a una imagen poética del escritor húngaro Péter Nádas, una aldea con un viejo peral donde los habitantes se reunían en silencio y cantaban juntos. Ese árbol representa un centro de gravedad simbólico, un lugar de resonancia. En torno a él, la comunidad no comunicaba mucho, vivía en una armonía tácita, en un silencio compartido. Esa escena encarna lo opuesto a nuestro tiempo, donde la comunicación incesante reemplaza al silencio y destruye toda pertenencia. En el mundo actual, dice Anne, hay comunicación sin comunidad, información sin narración, ruido sin historia. La pérdida de los rituales también destruye las transiciones vitales. Antes, los ritos de paso marcaban los umbrales, infancia, juventud, madurez, vejez, dando forma al tiempo humano. Hoy, en un flujo continuo de producción y consumo, esos límites desaparecen. Envejecemos sin madurar, los adultos permanecen infantilizados, los jóvenes nunca entran en la adultez simbólica. Los rituales,
Al clausurar etapas, daban sentido y orden al tiempo. Sin ellos, el tiempo se convierte en un presente perpetuo y vacío. Ann observa que incluso el fundamentalismo es una reacción patológica a esta pérdida. Frente a la disolución global de los límites, algunos buscan cerramientos absolutos, identidades rígidas, muros. Pero esa respuesta es tan violenta como la apertura neoliberal que la provoca. La verdadera comunidad, dice Ann, no excluye lo distinto, incorpora lo extranjero en una totalidad simbólica. La cultura, en su sentido auténtico, es una forma de cierre hospitalario, no de clausura violenta. Lo que el neoliberalismo produce, en cambio, es una hipercultura, una superposición de fragmentos culturales convertidos en mercancías, que carece de raíces y de profundidad. En ella todo se mezcla sin sentido, todo es consumo. La religión, en cambio, aparece como el modelo perdido de una vida ordenada simbólicamente. En el Sabbat, el séptimo día, el descanso no es ausencia de acción sino culminación de la creación. El reposo, dice Ann, pertenece a la esfera de lo sagrado. El trabajo, en cambio, es profano. El neoliberalismo, al fusionar descanso y productividad, descansar para rendir más, destruye esa diferencia ontológica y profana toda existencia. La fiesta, el rito y la religión encarnaban una suspensión del trabajo, un momento de gratuidad y comunión que hoy se ha perdido. La presión para producir perpetúa la actividad sin fin y elimina el reposo sagrado. La desaparición de los rituales, en última instancia, es para Ann la desaparición de la distancia, del tiempo, de la forma, del silencio y del otro. Sin rituales no hay mundo habitable, porque el mundo solo se sostiene por esas pausas que nos permiten reconocernos, por esos gestos repetidos que nos conectan con algo mayor que nosotros mismos. El hombre contemporáneo, aislado en su yo, hiperactivo y vacío, ha olvidado cómo habitar el tiempo. En lugar de un mundo ordenado simbólicamente, vive en un flujo de datos y estímulos. En lugar de una comunidad de resonancia, se encierra en cámaras de eco. En lugar de silencio, ruido. En lugar de rito, rendimiento. Ann no escribe con nostalgia, sino con diagnóstico. No idealiza el pasado, pero advierte que sin formas simbólicas no hay duración posible, que una vida sin rituales es una vida sin casa. Frente al imperativo de autenticidad, de comunicación y de productividad, sugiere una recuperación de la lentitud, de la repetición, del silencio y de la forma. Solo a través de un nuevo sentido del rito, no como nostalgia, sino como práctica del cuidado y la atención, podríamos liberarnos del narcisismo colectivo que nos consume. Allí donde el rito desaparece, la existencia se desmorona, pero donde reaparece, aunque sea en pequeños gestos, el mundo vuelve a volverse habitable.